Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Los saluda Gus Walker, una vez más dando la más atenta y cordial bienvenida para presentarles en esta ocasión una cámara instantánea fabricada por Fujifilm, modelo Instax Mini 7S. Bien, pues esta es una de tantas cámaras de las que ha fabricado Fujifilm en formato instantáneo, la cual pues bueno, pertenece a la línea de cámaras Instax, que tiene muchísimas versiones. Bueno, estas cámaras instantáneas van a utilizar un cartucho de filminas, los cuales independientemente el color, si es cartucho a colores, si es monocromo, es decir en blanco y negro, es esta marca la que se va a distinguir con respecto a las Polaroid, porque le puedes agregar o quitar las pilas. En cambio los cartuchos de las Polaroid, esas cámaras, el propio cartucho ya viene con un sobrecito que hace las veces de las pilas. Entonces en el caso de las Fujifilm se puede agregar y quitar las pilas, y en el caso de las Polaroid no es posible. Ok, bueno, tengo en estos momentos un cartucho vacío, el cual es precisamente para cámaras Instax Mini de Fujifilm original. Tiene aquí una manchita en amarillo. Más adelante les voy a decir para qué es exactamente. Está vacío, es solamente de muestra para que tengan una idea de cómo es el cartucho que utiliza esta cámara, que por cierto va incluido para fines de referencia. Ok, bueno, estas cámaras son demasiado fáciles de utilizar, son divertidas de usarse también. Es prácticamente como sería un point and shoot, muy fácil, y su aspecto es muy agradable. Ok, ahí vamos viendo poco a poco la cuestión estética, que está bastante bien. Ok, y bueno, vamos a explicar un poquito qué onda, cómo está distribuido los botones, funciones, etcétera. Vamos a ver primero que tenemos lentes originales de Fuji de 60 milímetros, un rango de enfoque de 0.6 metros hacia infinito. Ok, vemos que tiene su flash incorporado, bueno, integrado, su botón de disparo, que es este, y la mirilla, el visor por el cual vamos a ver qué es lo que vamos a capturar. En la parte superior vamos a observar que tenemos una ranura, que es precisamente por la cual donde van a salir las filminas. Es decir, este cartucho va a empezar a sacar las filminas por la parte de arriba, la parte superior, a diferencia de su competencia, que es la Polaroid, que la sacaba por abajo. Ok, y aparte este cartucho es las medidas son más reducidas precisamente que las Polaroid, que es un poquito más grande la imagen. Ok, decíamos sobre la ranura, que es aquí por donde salen las fotografías, y en este otro bando tenemos un selector. Ok, ahorita no va a hacer nada porque la cámara está apagada, pero en cada uno de ellos tenemos unos iconos, unos dibujitos. Entonces vamos a ver que tenemos un solecito muy radiante, otro un poquito menos radiante, la nube y una casa. Ok, en la parte posterior de la cámara, aquí nos va a decir un ejemplo con una ilustración muy fácil, que es exactamente qué quiere decir cada uno de ellos. Entonces, una vez que nosotros, por ejemplo, encendamos la cámara, alrededor de este botón, de este selector, tiene un arillo, el cual vemos como unos puntitos oscuros, y esos puntitos oscuros va a llegar un momento en el cual se va a iluminar primero en rojo, y del último se va a quedar en verde de manera fija. Entonces eso va a ser un indicador. Ya una vez que esté encendido, tú vas a mover el selector dependiendo las condiciones de iluminación que se tengan en el entorno en el cual vas a hacer la captura. Por ejemplo, vamos a ver que la casa significa un ambiente encerrado u oscuro, ¿ok? Sí, es decir, con poca iluminación. Después le sigue la nube, que es con fines de tomar fotos pues en un ambiente
un ambiente sombrío con, o sea, sí, con algo de luz, pero no tanto como sería un día completamente despejado, ¿ok? Es nublado, seminublado, con un poco grisáceo el día, ¿ok? Después viene lo que es el solecito en su modo normal, sin tanto destellos, que serían las condiciones ideales óptimas para tomar las fotos. Y por último, cuando está un día completamente radiante, bastante iluminado, completamente, pues ahora sí que visible, clear, como dice aquí, bueno, clear sería muy, muy claro, muy visible. Entonces ya con eso ya podríamos tomar una foto con los ajustes correctos para ese tipo de ambiente. Por ejemplo, bueno, ahorita más adelante, ya que encienda la foto, encienda, perdón, la cámara, voy a mostrar en la práctica cómo es esto, ¿ok? Entonces, bueno, para encender la cámara solamente va a hacer falta jalar lo que es esto hacia enfrente, y ya con eso en la parte superior vamos a ver que se iluminan las luces LEDs que les había comentado, y se queda por último iluminada de manera permanente en color verde. Y aquí en este momento ya, ahora sí, ya podemos hacer los ajustes dependiendo de las condiciones de luz que se tengan, mira, ok, así. Entonces, por ejemplo, en un día que está bastante soleado, es decir, que hay muchísima luz llegando, pues ahora sí que todo el ambiente llegando bastante luz al fondo, mira, ahí al fondo de la lente vamos a ver un orificio, ok, que es por donde va a entrar la imagen, la luz. Entonces, cuando hay mucha luz, el obturador no necesita abrir tanto, porque si abre más, mira, aquí lo estoy abriendo más. Aquí le puse, por ejemplo, el modo casa. Aquí está en el modo casa, que es estamos viendo los extremos. Este es el modo más sombrío, más oscuro. Requiere que esté más abierto el obturador para que ingrese más luz, para que pueda capturar mejor, ok. En cambio, si lo ponemos en modo completamente despejado, soleado, es menor la cantidad de luz que necesita entrar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros le ponemos el ajuste de la casa estando en un ambiente demasiado iluminado? Lo que va a suceder es de que la foto va a salir muy blanca, o prácticamente no va a salir nada, va a salir demasiado, pues, brillante, muy blanco, ok. Entonces, por eso es importante, antes de tomar la foto, considerar qué tipo de ambiente o qué tipo de entorno es en donde vas a tomar la foto, ok. Si es un día nublado, pues bueno, ya en lugar de estar muy abierto lo que es aquí el obturador, va a estar un poquito más cerrado, y conforme vayas acercándote a lo que es la figura del sol, pues va a ir restringiendo, mira, aquí lo va a ir restringiendo hasta que llegamos al último punto, en el cual es mínimo, ok. Y en el caso de la casita es más abierto, ok. Entonces para eso es este selector que tenemos aquí. Entonces ahora la pregunta es, ¿y para qué sirven las LEDs que se estaban encendiendo primero en rojo y al último se quedó en verde? Fácil, eso es para indicar cuando el flash ya está en su nivel de carga adecuado para poderlo disparar, ok. Por ejemplo, vamos a hacer una foto. Ahí está. Ok. Y ahí está. Es el tiempo que carga. Es el tiempo que tarda en cargar el flash. Entonces, cuando está en rojo, no puedes tomar una foto inmediatamente, es decir, una foto tras de otra, porque no va a tener el flash listo. Y ya cuando está el LED en verde, entonces ya puedes tomar la foto. Ya es garantía de que el flash se va a disparar. Ok. Entonces, bueno, en la parte inferior vemos aquí el número 10. Entonces, cuando nosotros instalemos el cartucho, va a comenzar la cuenta regresiva, así como las cámaras Polaroid también: 10, 9, 8, 7, 6, etcétera. Y pues ya, hasta cuando llegue a ceros, ya significa que el cartucho ya está, y ahora sí se usó todas las filminas, ok.
El compartimiento ahí lo podemos ver en excelente condición, todo muy bien por dentro. Vamos a darle aquí acercamiento, todo muy bien, la lente todo bien. Vamos a hacer una fotografía aprovechando de que está abierto. Mira, aquí la mirilla todo despejado también, ahí puedes ver la mano. Y vamos a hacer una fotografía para que vean cómo se ve desde dentro. Ahí está, ok. Y estamos en el modo casa, ok. Aquí vuelve a cargar el flash, que es demasiado rápido el tiempo de carga. Lo ponemos que es un día demasiado soleado. Y apenas se alcanzó a ver el puntito de luz, ok. Vamos a hacer un último disparo. Y ahora ya lo pusimos en modo casa. Ok. Este es un video que se escucha al final entre cada fotografía. Es precisamente el mecanismo que hace recorrer o extraer cada una de las filminas. Ok, entonces aquí por ejemplo vamos a apagar la cámara. Obviamente tiene que estar apagado cuando vas a instalarlo. Entonces aquí vemos este manchita o esta marquita amarilla, y aquí en la cámara también vemos una referencia que es en amarillo. Lo colocamos, que estén alineados, y es para dos cosas esa marca. Una, para saber que lo has colocado en la posición correcta, y la segunda es precisamente para ver que tienes un cartucho instalado y que por accidente no lo vayas a abrir. Entonces siempre fijarse bien que si está en amarillo no lo vayas a abrir, a excepción de que ya te hayas acabado las fotografías. Ok, por ejemplo aquí están en Start. Entonces vamos a abrirlo, vamos a tomar una foto y ahorita va a cambiar. Ahí están 10, puedes darle otro. Muchas veces puede ser que al primero no saque nada o tarde en acomodarse. Le das el segundo, le cambia 9. Ajá. Vamos a hacer una toma de frente, bueno, por un costado. ¿Está? Otra toma. Listo. Y una más. Ok. Si queremos hacer una foto de inmediato, mira, no podemos hasta que esté en verde. Ahí está. En cuanto se puso en verde, casualmente le había dado el disparo y ya pudo tirar el flash. Ok, entonces por ejemplo ahorita ya han de quedar como unas 3, 4 fotos. 5 fotos. Bueno, ok, 5 fotos disponibles. Ok. En este caso, estos modelos de cámara no se puede desactivar el flash. Es algo que no se, pues, no se puede forzar a que no lo dispare. Ok. Inclusive lanzándole lo que es la luz del móvil. Aquí de frente a la luz del móvil no va a desactivar el flash. Ahí lo tira de todas formas. Ok. 4 fotografías. Y bueno, vamos a apagarla. Vamos a abrir acá. Y al momento de abrir se vuelve a reiniciar la cuenta en Start. Ok. Y ahí está. Ok. Es algo bastante fácil de hacer. Muy sencillo. No tiene gran ciencia prácticamente. Este video solamente para que vean que la cámara sí está respondiendo bien. Y vamos a abrir aquí el compartimento de las pilas. Okay. Utiliza 4 pilas tipo AA. En este caso estoy usando baterías recargables, que son elementos níquel hidruro metálico, NiMH. Esos son los iniciales de los elementos que componen estas pilas. Okay. A ver, vamos a sacarlo acá. Listo. Ok. Ahí está. Esas son las pilas que estoy utilizando. Y al interior del compartimento de pilas pues está todo bien. Comúnmente se le suele formar como sales de óxido por aquí.
De hecho, esta cámara sí llegó a tener un poquito de ello. Ya se limpió. En este otro bando están las terminales pues bien, no están carcomidas, nada, solamente es manchas y signos de uso normales, obviamente. Ok, todo bien. Aquí las lengüetas para botar las baterías, las pilas de manera correcta. Ok, ahí está. Y pues bueno, eso es. Realmente es una cámara que no tiene gran chiste. Es muy fácil de utilizar. Solamente extraer, esperar a que cargue el flash, disparar, listo. Ok, bueno, ajustar qué ambiente tienes, porque también si es un ambiente, por ejemplo, que es si es un ambiente, por ejemplo, muy, decíamos, muy soleado, es menor la cantidad de luz que debe entrar. Entonces, si es un ambiente muy oscuro y está muy cerrado la entrada del obturador, entonces prácticamente o va a salir muy oscura o completamente negra la imagen. Entonces también ese es el escenario opuesto a como sucedería en el día. La imagen muy blanca o muy oscura. Entonces por eso es muy importante seleccionar qué tipo de ambiente es el que tienes. Ok, es muy importante seleccionarlo. Y pues bueno, eso es cámara fotográfica instantánea Fujifilm Instax, es modelo mini 7S. Ok, ahí lo tienen. Los invito a que apoyen al canal, compartan, si les gustó el video compartan, suscríbanse, comenten, estén pendientes de nuevas actualizaciones. Y también los invito a que visiten nuestra tienda en línea. Tenemos productos disponibles. Si les interesa alguno, nos pueden escribir tanto aquí en los comentarios como también nos pueden escribir en nuestra página de Instagram, que la vamos a dejar en la descripción junto con el enlace de la tienda en línea. Ok, bueno, pues sin más, yo soy Gus Walker, les agradezco mucho la atención, espero que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.